hecho el Señor por mí. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Aleluya. Te alabamos, Señor. Hola, te damos las buenas tardes en este miércoles 25 de marzo, 25 de marzo del 2015. Nuevamente, como todos los miércoles, a partir de las 14 horas, estamos a través de la www.gloriadedios.com.ar. Allí todos los miércoles nos podés sintonizar, allí todos los miércoles a partir de las 14 horas podés estar en contacto con la iglesia La Gloria de Dios de ahí de Rafael Castillo, de la calle Andrade 813, que nos estamos reuniendo todos los jueves a partir de las 19:30 horas. También los sábados que tenemos un estudio bíblico, estamos en este tiempo y en este mes mirando la carta a los Efesios, y también el día domingo a partir de las 10:30 horas en el culto y 9:30 horas en la oración y liberación. Y también estamos agregando en mayo. Vamos a estar agregando un culto más los domingos a la tarde. Los domingos a partir aproximadamente, todavía no tenemos bien definido el horario, pero creemos que a partir de las 5:30 o 6 de la tarde, en el invierno, que ya se hace de noche, estaremos con un culto más. Estaremos también a la tarde, a la mañana y a la tarde, ahí en la Gloria de Dios de Rafael Castillo. Y como decíamos, sí, esta canción del CD Corre a la Gracia, de la iglesia Rey de Reyes del pastor Claudio Freyson, el coro, la alabanza de esa iglesia nos decía: gracias por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Ven? Y creo que todos los días tenemos que dar gracias por lo que Dios ha hecho y hará, porque hay más cosas que Dios va a hacer sobre nuestra vida permaneciendo aquí en la tierra. Así que damos gracias por lo del domingo. Mira, el domingo Dios preparó, estábamos los que teníamos que estar, estaba no mucho el pueblo de Dios, porque por una cosa, por la otra, por el feriado largo y por todas estas cosas que vivimos en esta semana aquí en la República Argentina, pero estábamos los que manejamos la iglesia, los líderes, los colaboradores, y realmente fue tan fuerte la gloria de Dios que ninguno de nosotros pudo permanecer de pie. Realmente fue un día para nosotros, un día que Dios preparó para que aquellos que ministramos diariamente, que ministramos en todos los cultos, que a veces no tenemos el tiempo para ser ministrados, que a veces no tenemos el tiempo para... Dios nos ministra personalmente, y ese domingo Dios nos ministró a cada uno personalmente, así que damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos en este miércoles, aquí, en este miércoles nublado sobre la ciudad autónoma de la República Argentina, con una temperatura ni frío ni mucho calor, 17 grados, está grados centígrados la temperatura en esta hora aquí en la ciudad autónoma de la República Argentina. Saludamos a todos los que están escuchando la www.gloriadedios.com.ar, todos los hermanos de la iglesia, todos los que están sintonizando, aquellos que no conocemos, que quizás están sintonizando nuestra radio por internet, que todos los miércoles a partir de las 14 horas estamos en comunicación contigo. Amén. Hoy vamos a estar en segunda de Tesalonicenses, en la carta a la iglesia de los Tesalonicenses, que Pablo, nuestro hermano Pablo,
escribe esta carta. Sabemos que hay dos cartas para los tesalonicenses, amén, primera y segunda, así que es una carta que Pablo, es una carta que tiene mucha relación con los últimos tiempos. Es una carta donde habla del anticristo, de todo lo que viene para el último tiempo. Así que es una carta que está escrita antes de Apocalipsis, pero que ya Pablo tenía una revelación de cómo iba a ser la venida de Cristo y todas estas cosas. Pero, ¿por qué la necesidad de Pablo de escribir esta segunda carta a los tesalonicenses? Porque había algo que se estaba hablando, había algo que se estaba murmurando dentro del pueblo de Dios, y que era un acontecimiento muy especial a la segunda venida de Cristo. Un acontecimiento que estamos esperando todos, todos los cristianos de todos los tiempos han esperado ser partícipes de este acontecimiento. Muchos cristianos han dicho: yo no me voy a morir, esta muerte del cuerpo, sino que voy a ser arrebatado en la segunda venida, ¿no? Todos tenían esa esperanza, pero todos fueron muriendo sus cuerpos y realmente están durmiendo para ser resucitados en la segunda venida de Cristo. Pero los tesalonicenses se habían apurado y entonces empezaron a ocurrir algunas falsas enseñanzas dentro de este acontecimiento. Como pasa, ¿no? A través de todos los tiempos de la era cristiana, siempre ha habido falsos maestros, falsos profetas. Desde el primer tiempo ya Jesucristo lo había vaticinado, lo había dicho, que muchos falsos profetas se iban a levantar dentro del pueblo de Dios. Por supuesto que los falsos profetas no vienen de afuera, sino que los falsos profetas se levantan de adentro mismo de la iglesia. ¿Y qué era lo que habían estado murmurando? ¿Qué era lo que había estado aconteciendo? ¿Cuáles eran estas falsas enseñanzas con respecto a la segunda venida de Cristo? Una segunda venida de Cristo que en estos años, en este siglo, en este año 2015, no se predica tanto en las iglesias. Es como que nos hemos olvidado, es como que esperando esa venida y no habiendo acontecido todavía, es como que nos hemos cansado de esperar y hemos ido a predicar otras enseñanzas, otras filosofías, otras doctrinas, y nos hemos olvidado de este acontecimiento tan fundamental para la era cristiana, para los cristianos. Entonces, lo que ahí se había infiltrado, que las enseñanzas decían que realmente este acontecimiento ya había sucedido. Ya Cristo, no lo esperen, porque Cristo ya no viene. Entonces Pablo debe escribir esta carta a esta iglesia de Tesalónica para advertirles que no se dejen engañar por estas falsas enseñanzas. Yo estoy en segunda de Tesalonicenses capítulo número 2, que bien dice: ahora, amados hermanos, aclaremos, dice Pablo, algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Sabemos que nos encontraremos con Él en el aire, con un cuerpo glorificado. Dice que los que durmieron primero en Cristo serán primeramente resucitados, y los que estén vivos todavía, amén, como nosotros si hoy viniera, seremos levantados
segundamente, después de Dios, de Jesús haber resucitado a los que están durmiendo, a los que han muerto, a los que han sido muertos en Jesucristo. Amén. Creyendo en Jesucristo de Nazaret. Así que ahí estaba diciendo Pablo, vamos a aclarar algunas cosas de la segunda venida de Cristo. Porque vio cuando hay murmuraciones dentro del pueblo de Dios, cuando hay algunas cosas que se están moviendo, algunas enseñanzas falsas, realmente el siervo de Dios, el pastor, el presbítero, quien sea que esté a cargo de la iglesia, debe salir al encuentro, debe salir a aclarar para romper con esas falsas enseñanzas y esas falsas murmuraciones. Así que Pablo dice, hermanos queridos, les mando esta carta porque quiero aclararle algunos aspectos del acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Entonces dice, no, primeramente dice, no se dejen perturbar, ni engañar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha pasado. Porque imagínense si hoy nos dijeran o nos enseñaran o vinieran estos falsos profetas que a veces le creemos y nos dicen a nosotros, no esperen a Cristo porque ya vino. Sería una gran desesperanza para nosotros, sería una gran desazón, sería perturbar nuestra vida cristiana. Muchos caerían en depresión, aquellos que tienen el gran anhelo, ¿no? Aquellos que están esperando la venida de Cristo. Así pasó con estos tesalonicenses. Así que dice, no se dejen engañar, ni se dejen perturbar por estas cosas que están diciendo. Amén. No lo crean, le dice Pablo. Ni siquiera se afirmen haber tenido, vio, porque muchas veces dicen, he tenido una visión espiritual. Porque estos falsos profetas siempre se salen de la palabra de Dios. Siempre vienen con una revelación sobrenatural, con un encuentro que tuvieron, o fueron al cielo, o fueron al infierno, o fueron al cielo y vieron, no, entonces dice, no se dejen engañar por aquellos que le vienen a contar, ni siquiera por aquellos que afirman haber tenido una visión espiritual, o una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros los apóstoles. Porque muchas veces ponían el nombre de Pablo para que las palabras de estos falsos profetas sean creíbles. Amén. Entonces, Pablo dice, ojo con todos estos que simulan haber tenido un encuentro, haber ido al cielo, haber recibido una revelación especial. Le dice en el versículo número 3, no se dejen engañar por lo que dicen, porque hay algo muy especial. Y yo, como siempre digo, hay que conocer bien las Escrituras. Hay que tener la palabra en nuestra mente de memoria. Hay que tener cada versículo presente, ¿sí?, en nuestra cabecita. Porque dice que un día, cuando prohíban la Biblia, cuando quemen todos los libros de la Biblia, cuando no quede un solo libro sobre la tierra, dice que vamos a tener ganas de leer la Biblia. Pero ahí vamos a tener que tener la Escritura en nuestra cabeza. Y entonces Pablo le dice, esto no puede haber sucedido ya, como dicen estos falsos profetas, porque hay una señal fundamental antes de la segunda venida de Cristo. Y dice, ¿cuál es esa señal? Amén. Antes, que se va a dar en el mundo espiritual, que se va a dar en la iglesia, que se va a dar en la sociedad. ¿Cuál es esa señal? Antes de la venida, de la segunda venida de Cristo, antes de este acontecimiento. Amén. ¿Qué es lo que va a haber previamente?
¿Qué es lo que va a suceder previamente a esta segunda venida de Cristo? Y entonces dice, en el versículo número 3 está la respuesta a esta pregunta que yo te estoy haciendo a través de esta www.gloriadedios.com.ar en este miércoles 25 de marzo del 2015, siendo ya las 14:20 horas, las 14:20 minutitos, con una temperatura de 18 grados. La respuesta está en el capítulo número 2, versículo número 3 de la segunda carta a los tesalonicenses. Porque Pablo dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Acá está hablando de dos señales fundamentales, hermanos, y que no tenemos que olvidarnos, y que realmente estos tesalonicenses, ¿sabe? Pablo escribe la carta porque habían sido engañados, ya habían muchos abandonado, muchos habían vuelto atrás, porque dice, ya no viene Cristo. Y entonces, ¿para qué vamos a estar preparándonos, santificándonos, si Cristo ya pasó la segunda venida de Cristo? Entonces Pablo tiene que escribir esta carta para volver, que la gente vuelva a la fe, porque muchos ya se habían apartado. Y entonces dice, esta segunda venida, este acontecimiento que estamos esperando los cristianos, no va a suceder, antes tiene que suceder la gran rebelión contra Dios. Y estamos en la gran rebelión contra Dios, porque hoy nadie quiere escuchar hablar de Dios. La humanidad se ha rebelado contra Dios. Estamos en este tiempo que la segunda venida puede ser ya, porque hay una gran rebelión contra Dios. En otra versión dice una apostasía, una vuelta atrás. Aún dentro de la iglesia hay una gran rebelión contra las cosas de Dios. Hay una gran rebelión contra la palabra de Dios, porque no queremos escuchar la verdadera palabra de Dios. Queremos escuchar lo que nos hace bien. Queremos escuchar como cuando vamos al psicólogo, como cuando vamos a la bruja, cuando queremos escuchar aquello que nos hace bien, aquello que nos deja en paz, porque estamos viviendo quizás en pecado, pero dice, queremos escuchar para vivir más en paz. Entonces, dice, hay una gran rebelión hoy en la sociedad actual. Los jóvenes están rebelados contra todo lo que sea de Dios, contra la iglesia, contra la doctrina, contra Jesucristo. Mira, estamos a unos días, a unos pocos días de la Semana Santa. Una Semana Santa que hace años atrás toda una humanidad en esos días, aunque sea en esos 2 días o 3 días que forman la Semana Santa, se reunían para tener un momento de reflexión. Se reunían para escuchar un poco de Dios. Se reunían para reflexionar, aun cuando no concurrían mucho a la iglesia, a reflexionar sobre su vida. Es más, todas las radios, todas las televisoras, todo se cortaba. Allí no había novela, allí no había programa de Chimento, allí no había noticias, era todo hecho para ese día de Semana Santa, para poder reflexionar. Había películas de Jesucristo cuando era crucificado, cuando resucitaba. Las radios pasaban una música sacra, una música no de alegría, porque todos sabían lo que había acontecido, que se no festejaba, sino que había pasado en Semana Santa. Amén. Hoy es un festejo,
Hoy se van a festejar al mar, a la sierra, a otros países. Hoy ya están todas, ya salió en el diario de hoy, todas las capacidades de todos los lugares turísticos, ya está todo reservado, ya está todo prácticamente vendido. Ya nadie se queda a reflexionar, nadie se queda a poder decir, bueno, en este tiempo, en estos 4 días, vamos a asistir a la iglesia, no importa la religión que cada uno experimente, nada. Hoy es agarrar el coche y irnos a un lado. Es como escapar de las cosas de Dios. Es un escape de la humanidad en estos días de Semana Santa. Así que dice, una gran rebelión contra Dios. Una gran rebelión que hoy ya está. Porque nadie quiere escuchar. Mire, hoy la iglesia empieza a ser perseguida. Siempre el pueblo de Dios fue perseguido, pero ahora la iglesia de Dios va a ser perseguida. Porque la iglesia tiene valores que se contraponen a los valores de la sociedad de hoy. ¿Sí? La iglesia que quiere seguir siendo respetada y que quiere que la gente siga concurriendo, va a tener que tener los valores que tiene la humanidad hoy. Va a tener que aceptar el matrimonio igualitario, va a tener que aceptar el aborto, va a tener que aceptar que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Va a haber obispos o pastores que se casen con otro hombre, mujeres que van a tener que tener esas iglesias que no van a ser perseguidas, van a tener que tener los valores que tiene la sociedad de hoy. Y no se asombre, porque usted dice, sí, pero ¿dónde es, pastor? Allá en la iglesia anglicana de Inglaterra, que ya parece que un sector de la iglesia ha aceptado que 2 hombres, que 2 mujeres se casen. No, acá usted ya lo tiene. Usted porque quizás en su iglesia no lo tiene. Pero sabe, si usted empieza a indagar, hay muchas iglesias que reciben a gente con esos valores del mundo, que permiten que 2 personas vivan en fornicación o en adulterio y puedan ser líderes de la iglesia. Entonces, indirectamente, sin proclamarlo, sin hacer un gran ruido, indirectamente usted charla con otros cristianos de otra iglesia y le marcan que tal y tal se juntaron, que tal y tal se conocieron y se enamoraron, que no tiene nada de malo, pero que ya se fueron a vivir juntos sin haber pasado por el altar, sin haber realmente tenido la bendición del pastor, del obispo. Ya está. Y esa es una gran rebelión contra Dios. Contra Dios, adentro de la iglesia, hermano. Y ¿sabes? Se mueve, permanecen, son líderes, lo ponen en los lugares preferenciales de la iglesia, y esa es una gran rebelión del pastor contra Dios, que no se da cuenta, y de esos hermanos. Es una rebelión a decir, bueno, estamos viviendo en otro tiempo, estamos viviendo en una sociedad distinta, estamos viviendo en una sociedad que ha cambiado, que como dicen ahora, ha evolucionado, pero dice que la Biblia, la palabra de Dios, sigue en este año 2015 siendo la misma que hace 3.500 atrás, cuando la escribieron los primeros hombres de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios. No ha cambiado. Porque al final del Apocalipsis, al final de la Biblia, cuando todo concluye, cuando todo fue ya revelado, cuando todas las enseñanzas las hemos dado, al final de Apocalipsis, Dios hace una advertencia a todos nosotros, a los siervos de Dios, a los pastores, a todos. Primero que la advertencia
Amén. Que hace Dios, que hace Dios, es que ninguno, dice, que ninguno puede añadir ni quitar ninguna coma, ningún punto, ninguna letra. Ninguno puede quitarle a esta palabra nada. Tiene que ser transmitida de la misma manera que se ha escrito. No podemos hacerle decir a la Biblia lo que queremos que nosotros diga. La Biblia es la que tiene que hablar. La palabra de Dios es la que tiene que hablar, no nosotros. Porque si no son palabras humanas. Y esta palabra es una palabra que tiene espíritu. ¿Qué espíritu tiene? El espíritu de Dios. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz. Porque esta palabra, a pesar de que fue escrita hace 3.500 años atrás, sigue siendo viva. Pero entonces Dios dice, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Todo lo que en este libro de Apocalipsis. Yo estoy en el último capítulo de Apocalipsis. Estoy en el capítulo 22 del 17 en adelante. Dice, si alguien quitare, si alguien agregare, si alguien cambiare esta palabra, que es la palabra de Dios, que para eso no tenemos autorización de Dios, ni para agregar una nueva revelación. Ya dice, todo lo que fue revelado fue escrito aquí, y las cosas secretas son para Dios. Esas cosas que a veces nosotros tenemos como, ¿qué había antes de que Dios creara la tierra? Hubo esas cosas, dice que son reservadas para el Creador, para nuestro Dios. Así que dice, todo aquel que añade, todo aquel que predica mal la palabra de Dios, todo aquel que habla mentira a través de la palabra de Dios, todo aquel que agarra un versículo de la Biblia y lo hace decir lo que ese versículo no quiere decir, dice que a esa persona todas las plagas, ¿vio? De los 7 sellos, de las copas, de las trompetas, todas estas plagas que fueron descritas en el libro de Apocalipsis, cuando vimos el libro de Apocalipsis, todas estas caerán sobre esa persona. Por eso hay que prepararse bien, por eso hay que ver qué significado, cuál fue el trasfondo histórico que fue escrito cada libro, para poder hacer una comparación con los días que vivimos hoy. No podemos tirar la palabra a la que te creaste así sin importarnos. Tenemos que tener, amén, temor, porque dice en el 19, y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro, y termina diciendo, sí, yo vengo pronto. O sea, fíjese el juicio que a veces muchos siervos de Dios, muchos pastores, no tenemos en cuenta, porque enseñamos cualquier cosa y predicamos cualquier cosa. Nos gusta y sacamos de contexto cualquier versículo de la Biblia, aún iglesias, para manipular a los hermanos, para sacarle dinero o para tenerlos ahí cautivos dentro de la iglesia. Hermanos queridos, no tenemos la magnitud, no tenemos el temor de aquellos que manipulamos, porque esto es manipular la palabra de Dios. Aquellos que manipulamos la palabra de Dios, el juicio de Dios dice que seremos cortados de nuestra herencia en el árbol de la vida y seremos quitados
de la ciudad santa que es Jerusalén. O sea que no estaremos en ese árbol de la vida escrito y tampoco gobernaremos con Cristo por 1000 años. Entonces, cuidado, hermanos, cuando sacamos de contexto palabras de la Biblia para querer manipular, para querer hacer que se ponga una ofrenda más grande, para querer tener a personas que sean siervas nuestras, que estén arrodilladas a nuestros pies sirviéndonos. Cuidado, hermanos queridos. Cuidado, siervo de Dios que predica la palabra. Cuidado, no necesita ser un pastor, un líder, uno que hace célula. Cuidado. Cuidado con manipular a la gente, manipulando la palabra de Dios. Así que ahí estaba dando la primera explicación, Paulito, nuestro hermano querido apóstol Pablo, a los tesalonicenses. No va a poder suceder la segunda venida hasta que hagan, no le dice una pequeña, dice una gran rebelión contra las cosas de Dios. Y la segunda dice, y haberse ya presentado el hombre, dado a conocer el hombre de la anarquía, aquel que va a traer la destrucción. Ese hombre, ¿cómo va a ser? Va a ser un hombre que se exaltará a sí mismo y se opondrá a toda la gente. Llame Dios o a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él es Dios. Está hablando del anticristo, de ese Salvador que muchos están esperando para la humanidad. Entonces, aquí están estas dos señales del acontecimiento que todos estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Y Pablo le debe recordar a esta gente, porque muchas veces nos olvidamos. Yo siempre digo, damos estudio, anotamos en el cuaderno, pero cerramos el cuaderno y no lo vemos más. Y entonces siempre tenemos que estar releyendo para que esas cosas no se nos borren. Porque en el capítulo 2, versículo 5 de Tesalonicenses, Pablo dice, ¿no se acuerdan de que todo esto yo ya se los mencioné a ustedes? Ya se habían olvidado y habían venido otros con otras doctrinas, con otras filosofías humanas, como dice ahí Timoteo en su libro, en su carta, que ya los habían extraviado, que ya los habían confundido, que ya los habían engañado. Dice, ¿no se acuerdan cuando se los expliqué? ¿Y sabe cómo se lo van a acordar? Si hay gente que de un sábado al otro ya no se acuerda nada de lo que habló el pastor, ya no se acuerda nada de lo que vio en la iglesia. Y esto había pasado un tiempo y Pablo dice, ¿se acuerdan cuando yo se lo di? Entonces, muchas veces, por eso dice, no se predica hoy la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no le queremos hacer recordar a la gente que Cristo viene pronto. Aleluya. Así que Pablo, después de haberle dado esta explicación, después de recordarle nuevamente la enseñanza de este acontecimiento de la segunda venida de Cristo, le dice a los cristianos más adelante que estén firmes, que permanezcan firmes, porque ese acontecimiento no pasó. Ese acontecimiento está por ocurrir. Dice la Biblia, no sabemos la hora, no sabemos el día, no sabemos el mes, no sabemos el año, porque dice que va a venir como ladrón en la noche. De repente va a venir, sin que nadie lo esté esperando. Porque dice como en los días de Noé,
van a estar casándose, van a estar divirtiéndose, van a estar yéndose afuera, van a estar yéndose a otro país a disfrutar, van a estar todos en alegría. Esa va a ser la manera en que van a estar todos en la segunda venida de Cristo. Pero Pablo les advierte a los cristianos que estén firmes, que estén firmes, que estén con todo esto. Le dice en el versículo número 15 de ese capítulo número 2, dice que estén con todo esto en la mente, amados hermanos, que no se vaya de la mente, que vio que las cosas cotidianas que tenemos que vivir, porque tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir relacionándonos en el mundo, pero dice que, ojo, estén con todo esto en la mente siempre de que Cristo viene, de que Cristo viene pronto. Y le dice, permanezcan firmes y sigan bien aferrados. Y esto, hermanos queridos, nosotros tenemos que, dice, y estén bien aferrados a las enseñanzas que le transmitimos, tanto en persona como en carta. No se dejen engañar. No se dejen engañar por esta, porque dice, ya lo dijo Jesús, van a venir falsos pastores, filosofías, estas filosofías humanas que andan por todos lados de la nueva era, nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones, todas cosas nuevas, ¿sí? Con cosas que caen del cielo, con oro que caen del cielo, con cosas que caen, con cosas que pasan en la iglesia, pero que dice, no son bíblicas, están en la Biblia, no están en la Biblia, así que no las creo. Creo solamente todo lo que está en la palabra de Dios. Creo solamente todo lo que Dios me dejó escrito, revelado, porque esto de lo que está revelado es para mí. Todo lo que venga de más, toda revelación que venga de más, Dios solamente nos va a dar revelaciones, hermano, mira, entiéndalo bien. Dios solamente nos va a dar revelaciones, pero revelaciones de su palabra. No revelaciones que venga algún pensamiento a nuestra vida y que tuve una revelación. La revelación que tengamos tiene que estar orientada por la palabra de Dios. Tiene que ser una revelación de la palabra de Dios para que la comprendamos mejor. Pero no una revelación por sueño, no una revelación que viene de afuera, sino una revelación que esté confirmando y confirmada en la palabra de Dios. Y a estas enseñanzas, dice Pablo, deben aferrarse, deben tenerlas siempre en la mente. Por eso digo, la Biblia la debo tener siempre en la mente. Y especialmente, yo no te digo que te acuerdes de Ezequiel, de Isaías, especialmente esta, la del último tiempo, esta, la del Nuevo Testamento, esta de todas las enseñanzas que dejó Jesús de su segunda venida. Porque, ¿sabes? Jesús no se fue sin preparar a todos sus discípulos, que ahí en capítulo número Juan, como predicamos el jueves pasado, muchos no comprendían que él iba a ascender al cielo. Entonces dice, lo dejó a todos preparado y dejó todo escrito para su segunda venida. Porque habla en Mateo 24 de los rumores de guerra, de esto, de aquello, del anticristo, de cómo va a ser la humanidad en el último tiempo, que les dije recién que van a estar todos de algarabía, todos, aún los mismos cristianos van a estar todos casándose, ¿sí? Viejas de 60, 70 años que todavía quieren un tipo, en vez de estar esperando la segunda venida de Cristo. Todos, hermanos, van a estar, aún la misma iglesia va a estar distraída en la palabra.
Porque lo que quiso decir Jesús, si usted no lo entiende mejor, dice, la humanidad, cuando yo venga por segunda vez, va a estar distraída. Va a estar en la distracción que le da el mundo. Va a estar en las cosas que le da el mundo. Van a estar todos de aquí para allá. Y de repente, Cristo viene. Hermanos, entonces dice Paulito, tengan esto, tengan todas estas enseñanzas en la mente. Yo sé que trabajan, yo sé que tienen una vida familiar, pero dice, no se olviden de mis enseñanzas. Para cuando vengan estos falsos profetas, los puedan echar a patadas. Realmente, hermano. Puedan pararse en el asiento y decirle, esto no es así. Pero para rebatirle a otro las enseñanzas, tenemos que tener sabiduría de la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que esta es una esperanza maravillosa que tenemos los cristianos, que Él viene nuevamente a buscarnos. Que los que hemos pasado, los que han pasado de este estado que estamos hoy, a ese estado donde están durmiendo, dice la Biblia, los que están durmiendo en Cristo Jesús, no se hayan muerto sin la esperanza de que un día van a ser resucitados en un cuerpo glorificado. Aún nosotros, si nos toca, no nos toca ser arrebatados y pasamos de este estado que hoy estamos hablando, que hoy estamos vigentes, pasamos a ese estado, a dormir, pero hemos dormido en Cristo, dormamos con la esperanza de que vamos a ser levantados. Podamos cerrar los ojos en esta tierra, yéndonos con la alegría de que un día seremos nuevamente despertados, resucitados, con un nuevo cuerpo glorificado. Y entonces Pablo realmente pide, en el capítulo número 3, pide oración, diciendo, finalmente, Pablo, amados hermanos, les pedimos que oren. ¿Por qué? Primeramente pide oración por él, por nosotros. ¿Sabe quién estaba escribiendo esta carta? Silas y Timoteo junto con Pablo. Los tres estaban escribiendo esta carta a los tesalonicenses. Así que él lo primero que dice, oren por nosotros. Necesitamos las oraciones de ustedes. Necesitamos que siempre nos tengan en las oraciones suyas. Yo escucho a algunos cristianos que oran y siempre la misma oración. No tienen no leen la Biblia para decir distintas clases de oraciones hay en la Biblia. Y una de estas está aquí. Que Pablo dice a sus amados hermanos, oren por nosotros. ¿Y qué más? Oren para que este mensaje se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar. Mira qué linda oración la de Pablo. ¿Qué mensaje? El mensaje de la buena noticia, el mensaje de la segunda venida de Cristo. Porque es este mensaje, esto que hoy estoy hablando yo, es la segunda venida de Cristo, el acontecimiento de esta esperanza que tenemos los cristianos. Dice, oren para que esta enseñanza se difunda por todas partes, hermano. Y hoy tenemos que hacer más potente la oración, porque ya no se predica la segunda venida de Cristo. Hoy ya no se prepara a la gente para la segunda venida de Cristo como Jesús preparó a sus discípulos para la segunda venida de Cristo. Hoy no se habla de la segunda venida de Cristo. Hoy no se habla de las señales del último tiempo.
Hoy se habla, están todos en la prosperidad. Están todos en los solas y solos. Hay iglesias que hacen solas y solos, hermanos queridos. En vez de estar predicando la segunda venida de Cristo. Hoy le estamos buscando novia o novia a los hermanos para que no se queden solos. Pero se van a quedar solos y solas si viene Cristo y no están preparados para que Cristo los lleve. Entonces, dice Pablo, oren por nosotros que predicamos. ¿Y sabe lo que es predicar hoy? Hoy 25 de marzo del 2015, la segunda venida de Cristo. Por eso Pablo dice, oren por nosotros, porque ¿sabés cuántos tomates nos van a tirar? ¿Cuántas personas se nos van a ir de la iglesia? ¿Cuántos nos van a perseguir por predicar que Cristo viene otra vez? Cuando la humanidad tiene a Cristo como un profeta que pasó, como alguien como Mahoma, como Buda, como cualquiera de esas personas. Pero ninguno de esos, como decimos, ni Buda, ni Mahoma, ni todo esto que tienen estos tipos, resucitó. El único que resucitó es Cristo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Ahora Pablo dice, oren por nosotros y oren para que este mensaje de la segunda venida de Cristo se difunda rápidamente, y no solamente se difunda, sino que sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Que realmente, ¿qué es honrarlo? Es tener temor de este mensaje, es decir, es tenerlo, como decía Pablo, en la mente constantemente, es recordarlo siempre, es estar esperanzado siempre, a pesar de las cosas que nos pasen aquí en la tierra, que este se enfermó, que aquel le agarró el cáncer, que el otro no sé qué se le pasó, se quedó sin casa, pero dice, esta, la segunda venida, es lo que tienen que tener siempre en su cabeza. Hoy tenemos en nuestra cabeza, muchos cristianos, tienen el pasado, tienen lo que fueron, tienen lo que perdieron, tienen lo que no recuperaron, tienen... eso tienen en la mente. Lo que lo hirieron, tienen la falta de perdón de aquello que los hirió. Tienen todo eso, ocupada la cabeza, todo eso, en vez de estar ocupada con la segunda venida de Cristo. Y entonces dice, así que cuando les llegue a ustedes, oren. También, para que seamos, y aquí mire, por eso pedí oración por él, dice, oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. La carta no era para los que estaban afuera. La carta era para los de la iglesia. Pero dice, oren por aquellos que son perversos. Y Dios no dice Pablo, pero era medio, Pablo era medio para decir las cosas. Porque dice, en vez de decir, no todos los cristianos son cristianos, sino que dice, no toda la gente es creyente. Y como nosotros comprendemos que esta carta no es para los que están afuera, no es para los que viven afuera de la iglesia, sino los que están adentro. Está hablando que dentro de la iglesia también hay gente perversa y mala. Y que vamos a tener, predicando estas cosas, vamos a tener problemas con esa gente que está dentro de la iglesia. Pero termina diciendo Pablo, pero el Señor es fiel, porque Él nos fortalecerá y los protegerá del maligno. Y dice, y además confiemos en el Señor, que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor los guíe y que les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena
del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Dios. Qué lindas palabras, hermanos queridos. Gloria a Dios por esta tarde. Gloria a Dios por esta palabra de segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2 y parte del capítulo número 3. Gracias por estar ahí escuchándonos. Amén. Y Cristo viene pronto. Es la esperanza que tenemos los cristianos. Es la esperanza que tenemos que tener para santificarnos. Es la esperanza que tiene la iglesia, hermanos. Que un día seremos todos juntados, juntamente con Él en el cielo. E iremos a gozarnos en la presencia de Dios. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí. A los hermanos de la iglesia les digo que nos encontramos mañana a las 19:30 horas. Comenzamos el viernes 27, comenzamos a orar en el templo a las 6:30 horas de la mañana. Comenzamos un día de oración a la mañana muy temprano. Y ojalá que podamos añadir muchos más. Amén. Así que gracias por estar ahí. Gracias por habernos acompañado. Y a los que escuchan la radio, le decimos que el miércoles que viene, si Dios lo permite, estamos a través de la www.gloriadedios.com.ar a partir de las 14 horas.